tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Ahí viene el invasor en su armadura, a prueba de calores y veladas. Lleva más cargador en su cintura que todo el batallón que lo esperaba. Ay, si la arena fuera levadura y solo con el viento se elevara para ocultarme detrás de su espesura y salvarme de sus garras. Ahí viene el invasor con su estandarte como garante de nuestra democracia. Dispara contra ti para cuidarte, me escupe y quiere que le dé las gracias. Ay, si en el mundo hubiera alguna parte sin su asqueroso acento de arrogancia, moriría, hija mía, por llevarse, no importa la distancia. Ahí viene el invasor y sus aliados, son 4 perros que bajo su falda creen tener poder como su amo, pero tan solo comen sus migajas. Ay, si bajara el Dios de los cristianos, o Jehová o Alá o el que haga falta, para enviar mensajes más humanos, para lanzarles rayos por la espalda. Ahí viene el invasor por tu cosecha, por tu alimento, tu agua y tu energía. Avanza siempre. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes y también con nosotros, con nosotras acá, el profesor Jesús Viva, que tiene un programa bien intenso en la República Dominicana de 10 días y vamos avanzando. Profesor. Bueno, buenas tardes, gracias por tu nueva invitación. Aquí estamos, pues. Vinimos a aprender de los hermanos dominicanos y a ver en qué nos articulamos. Y nosotros también a recibir de esa valiosa experiencia del proceso bolivariano, visto no solo desde el escenario de Venezuela como avanzada de la nueva independencia en nuestro continente, sino además visto desde el punto de vista de Patria Grande. Estábamos tocando diferentes aspectos del proceso venezolano, con pinceladas sobre el continente. Ahora queríamos escuchar del profesor sus apreciaciones sobre las elecciones, puntualmente, 7 de octubre, elecciones presidenciales, perspectiva de la candidatura de Chávez, y más allá de esto, de lo electoral, cómo procede el imperio y la derecha venezolana en esta coyuntura, incluso trascendiéndola. Sí, ciertamente el próximo 7 de octubre tenemos en Venezuela una elección de suma importancia que trasciende las fronteras nuestras y que se hace latinoamericana, porque lo que ocurre en Venezuela signa la historia de los próximos años de toda América Latina. La oposición cada día se aleja más de la cuantía de votos que tiene el presidente Chávez. La diferencia entre los dos aspirantes ya supera los 25 puntos. 25%. 25%, lo que significa de que le debemos sacar 2-3 millones de votos de diferencia al candidato de la derecha, que no nos cansamos de recordar que es un candidato fascista, no es un candidato democrático, no es un hombre que
aspira... No es un liberal, no es un nada de eso, derechista liberal. Neoliberal. Neoliberal. Neoliberal, un hombre de las familias más rancias de Venezuela, con fortuna de nacimiento, con posiciones ya tomadas, no es un advenedizo en la política. Él y su familia fundaron un partido que se llama Primero Justicia, que puede tener algo de primero pero nada de justicia, que es un derivado del partido tradicional COPEI, que es la derecha, la ultra de allí. Él lo ha llevado a un extremo que es un extremo fascista, y como decíamos en estos días, el día del golpe en abril 11, 12 y 13 de abril del año 2 en Venezuela, él, siendo alcalde de un municipio de la capital, personalmente fue a la embajada de Cuba, asaltó la embajada de Cuba, se metió por una escalera dentro de la embajada de Cuba, conminó a la embajadora que abriera las puertas, destruyeron los carros que estaban afuera, le cortaron la luz a la embajada, le cortaron el agua a la embajada, le cortaron todo tipo de provisiones, con expresiones muy fuertemente anticomunistas. Me decía que era un candidato del sionismo y de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, es un candidato del imperio, es una figura clave para el imperio, quien Ahora, está financiando incluso esa campaña. Ahora, en este momento, esa candidatura está perdiendo por mucho. ¿Qué hace el imperio y qué puede hacer el imperio para tratar de revertir esa tendencia? Revertirla no va a poder. No va a poder. No va a poder porque cada día que pasa la distancia, la diferencia numérica entre nuestro presidente Chávez y él es mayor. Pero el peligro es que ellos escojan los caminos que en otros que no sea el voto. Que no sea el voto, ¿no? Aquí viene el escenario extraelectoral. Buscar, fuera de las elecciones. Buscar, por ejemplo, una conspiración militar, soliviantar la población. Pero no es tan buenas las condiciones para ellos en términos de la correlación de fuerza en las Fuerzas Armadas bolivarianas. Según mi apreciación y las informaciones que tengo, Chávez tiene una influencia determinante en los mandos militares. Sin duda, fundamental. sin duda. Entonces, ¿qué se puede pensar que puedan hacer? Ellos incluso han asomado la posibilidad de que le pueda ocurrir un accidente al presidente, ¿no? Pero ellos también dirán, bueno, el accidente que tiene es su enfermedad. Pero tenemos tanta desconfianza de ellos porque en carne propia nos gobernaron por más de 40 años. Sabemos los estrechos vínculos que tiene con los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, con la burguesía norteamericana, con el imperio. Son agentes del imperio en Venezuela. Y profesor, por el lado de crear una especie de frente interno desestabilizador, los paramilitares, los paracos, como ustedes dicen, los paramilitares colombianos infiltrados en todo el territorio, que evidentemente hay redes muy fuertes, la acción directa, el sabotaje eléctrico, ¿cómo ustedes le llaman? La guarimba. La guarimba. La guarimba es el rebú, ¿no? El uso de sus adherentes en términos de bloqueo de vías, de todas estas cosas, ¿no? Crear un clima de crisis social. De crisis social antes de las elecciones, o de crisis político-social artificial antes de las elecciones. Claro, claro. Por ejemplo, ellos todavía controlan, mira esto tan importante, los sindicatos del sistema de luz de todo Venezuela. Esos sindicatos de trabajadores mayoritariamente son de ellos, de Acción Democrática y de COPEI, y por ahí, por ejemplo, pudieran intentar algo, porque no están totalmente extinguidos, forman parte del juego político del país. Sí. Como allí tenemos una libertad absoluta, un respeto incluso a la democracia burguesa, que todavía existe, ellos se valen de eso para buscar distintos mecanismos. Ellos se van a paralizar, tratar de, por ejemplo, paralizar el transporte, de hacer atentados. Los medios de comunicación, sobre los cuales ellos tienen una poderosísima influencia mayoritaria, tratarán de exacerbar los ánimos, hablando, por ejemplo, de la inseguridad, exaltando
los problemas que los hay de la inseguridad, pero abultándolos para hacer con eso políticas, paralizando las universidades, los gremios, por ejemplo, ellos controlan el gremio médico, los gremios en la educación, tienen todavía resortes. Bien, por eso hay que estar bien alerta. El alerta es importante para la solidaridad del pueblo dominicano, porque ahí se está librando una batalla no solo por Venezuela bolivariana, sino por nuestra América. Vamos a pausar, pero vamos, después de la pausa, a hablar precisamente de eso, de Venezuela y la patria grande, de Bolívar y de Chávez, Bolívar y la oleada de cambio en el continente. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Un alfiler de luz se va clavando en tu piel y es deber del borincano de dar corazón y manos para no verla brillando como otra más en otra bandera. Borinquen, azul de tu mar Caribe, y un sentimiento que vive al sur de este continente. Borinquen, con meta de cola larga, si hoy tu naranja es amarga, se endulzará en la esperanza. Mira como lo digas. Venezuela, Bolívar, patria grande. Chávez, revolución bolivariana. Sí, Chávez bajó a Bolívar del pedestal y lo puso a caminar. El proyecto nuestro en Venezuela es el proyecto de Simón Bolívar, que es la integración latinoamericana. Estamos convencidos de que Bolívar fue un pensador antiimperialista y presocialista. Bolívar anticipó lo que iba a ser y lo que es hoy día el imperialismo norteamericano. Por eso el proyecto venezolano es un proyecto integrador, es un proyecto continental, es un proyecto de construcción de un modelo que tiene que ser en todo
y por todo lo opuesto al sistema capitalista. De allí que hacemos esfuerzos por construir el hombre y la mujer nueva, un ser humano que esté más cobijado de los elementos espirituales, de la esencia humana, de la poesía, del amor, de las cosas de la sensibilidad, de la piel, de los grupos humanos, de la fraternidad. Ese es el revolucionario que queremos hacer en Venezuela. Logros en ese camino, brevemente, y límites, déficits. Déficit tenemos todavía, claro. Por ejemplo, hay que batir tanta injusticia. El desempleo todavía lo tenemos en un 6-7%. Hay la necesidad de entregarle más vivienda a la gente, aunque estamos entregando 20.000 viviendas por mes. Pero el déficit que nos habían dejado supera los 3 millones de viviendas. Se están entregando 240.000 por año. La educación, por ejemplo, ya el venezolano, todos pueden ir a la escuela, todos pueden ir al liceo, todos pueden ir a la universidad. Ahora Juan Pueblo se puede graduar en la universidad. Y a escala del proceso integrador, logros y déficit. A escala del proceso integrador, mire, se han venido tejiendo, hilvanando lo que es el Mercosur, lo que son las alianzas del ALBA, lo que es el pasaporte común, una moneda común, integraciones políticas, económicas, sociales, culturales. Amén de que cuando Chávez sale fuera del país, va a otro país, es el presidente más buscado, porque él ya se sembró en el alma de los pueblos. Ya Chávez no le pertenece solo a los venezolanos, sino le pertenece al mundo, porque donde quiera que haya injusticia, allí está un proyecto político que es el del socialismo, que no es un proyecto de ahora. Simplemente el presidente Chávez toma o retoma el viejo proyecto de Bolívar y le agrega más sustancia a los elementos del socialismo con aspectos de la actualidad, un poco en términos de Mariátegui. Entonces ahora nosotros nos sentimos más latinoamericanos que antes. Hay muchos mecanismos de comercio, de cultura, deportiva, de distinta naturaleza que nos están integrando en toda nuestra América. Bien, pero vamos a tener que entrar en los déficits, en los límites del proceso integrador, el mapa continental, campo de procesos con vocación transformadora, revolucionarias, procesos progresistas, campos de la derecha. Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento.